después presentar a Eliana. Aprovechando estos minutitos yo voy a compartir pantalla porque la anfitriona Pau me tenés que habilitar para poder hacer el lazo con la clase de ayer y de paso mientras se siguen incorporando más alumnos ahora. Creo que ahí te habilité, Fer. Perfecto, sí, ahí parece que sí. Entonces lo que voy a hacer ahora es compartirles pantalla. Si hay alguno que pueda darme un ok que está viendo, como para tener claro que se está viendo la pantalla. Gracias. Sí, Lo que quiero simplemente es, a la medida que van llegando los 3, 4 que nos faltan, que nos ubiquemos de nuevo en tiempo y mostrarles esta diapositiva que sintetiza simplemente las etapas de la sociología, que en la unidad 2 es lo que estamos empezando a trabajar. Y cuando vimos ayer todo lo que fue el periodo de Mariátegui, el indigenismo, las razones por las que les expliqué que lo postulaba él como padre fundador de la sociología latinoamericana, estábamos centrados en esta etapa. O sea, si ustedes alcanzan a ver ahí mi manito, mi cursor, es una etapa entre el 1890, que es cuando aparece la primera cátedra de sociología en alguna universidad en América Latina, y el año 40, que es la bisagra donde comienza este proceso de institucionalización de la sociología. Se crean los primeros institutos en las universidades, aunque todavía no estaban creadas las carreras, no había programas de sociología en el estilo de carreras de sociología de grado como se conocieron después, esas son más propias de la década del 50, pero durante este periodo previo, es decir, vamos a decir de 1900 a 1940, es lo que en el relato fundante de nuestra tradición sociológica se llamaba la sociología de cátedra. Nosotros no hemos reproducido, ni lo haremos en esta cátedra, en nuestra cátedra, ese relato fundante que decía, había una etapa de sociología de cátedra en ese periodo, ¿no? Hasta en los años 40, una sociología científica, como le llamó Germani a su propia sociología, y después una sociología crítica, porque es como los antropólogos llaman ese mito fundante de creación de la sociología, pero hay como 50, 60 años de reflexión sobre esto en la sociología latinoamericana, y se ha puesto muy en duda ese estereotipo entre el enfrentamiento de un sociólogo de cátedra como fue Poviña y un sociólogo científico, entre comillas, como fue Germani, como la idea de una sociología científica era una autopercepción que el propio Germani estimuló para enfrentar a esta otra sociología, porque Germani tampoco era un sociólogo estrictamente hablando con título de sociólogo. No sé si ya Pau en algunas de las otras clases de laboratorio ha trabajado algo de Germani, pero en definitiva no era tampoco un sociólogo de título original porque no había ninguna carrera de sociología en esta etapa. Entonces lo que hice ayer fue mostrarles cómo Mariátegui, en este mismo periodo, su tema central sigue siendo el que ven acá arriba, el desarrollo, que es el gran tema de la sociología latinoamericana, por lo menos hasta fines de los años 60, inclusive cuando entra el dependentismo, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, en esta etapa hemos estado trabajando lo que teóricamente es la transición de la sociología de cátedra a la sociología científica, que es donde estamos entrando en este momento, y que, como les decía, son estereotipos que en esta cátedra vamos a poner bastante en duda y a mostrarles las distintas aristas de ese relato fundante de la sociología latinoamericana. Bueno, en este periodo donde se está discutiendo el desarrollo, donde la sociología está dominada por la teoría de la modernización, hay un diálogo muy fuerte con la economía. Es decir, no es una etapa donde estas disciplinas estén completamente separadas, más allá de que la economía, la sociología tienen sus carreras ya de grado, sus programas de formación separados. Y por eso hemos invitado a Eliana Gabay, que como ella les decía, es parte de nuestro equipo de investigación y ha sido tesista dirigida por mí durante su tesis de maestría, de doctorado también, y trabajó de manera muy consistente sobre todo lo que fue la CEPAL, que nosotros apenas hemos mencionado como parte de esta historia de la sociología en una forma muy genérica en la presentación inicial, y que es realmente uno de los institutos, de las instituciones regionales más importantes que constituyeron el circuito latinoamericano como tal, ¿no? El campo latinoamericano como tal en esta etapa. Prácticamente la CEPAL es el hito que nos permite a nosotros hablar de un latinoamericanismo contemporáneo a partir de su creación en el año 48. Entonces, como Eliana es nuestra experta en la CEPAL, en Previch, en el estructuralismo latinoamericano, la hemos invitado y es un placer, Eli, tenerte. Así que le vamos a pedir entonces que tome la palabra. Yo voy a dejar de compartir para que puedan compartir ahora
Ceci puede compartir tu PowerPoint y podamos avanzar. Gracias, Eli, bienvenida. Bueno, la primera página del PowerPoint la podemos ir pasando porque es la presentación, digamos, lo que vamos a trabajar es el estudio de la CEPAL y el nacimiento de lo que se llama el estructuralismo latinoamericano, y cómo, a modo de entrada, para que ustedes puedan participar un poquito en esta clase, yo he puesto ahí una imagen preguntándoles, pónganlo en el chat, América Latina, ¿qué busca en la posguerra? Es como que está América Latina, ¿no? Y está buscando ahí en un túnel, y se ven arriba como restos de industrias en esa imagen, de abajo también, y está en rojo con una mano que va hacia el norte, que serían los centros, y la América Latina sería la periferia. Entonces, esa imagen despierta un espíritu que había en la posguerra, que habíamos empezado con los procesos, pasame a la otra, Filmina, Ceci, gracias, de sustitución de información, de sustitución de importaciones, porque bueno, la Primera Guerra Mundial había puesto a la Argentina y a los países latinoamericanos en un brete. Claro, es la sustitución por importaciones que está preguntando Sol, exactamente. Yo la tesis doctoral, lo que trabajé, fueron todos los movimientos intelectuales que hubieron en la CEPAL y en sus expertos. Hice una categorización, pero donde nos vamos a quedar hoy, que es lo que más interesa, digamos, muy rápido, después paso para lo siguiente, es en los años 50, que es cuando se crea, después de la creación de la ONU en 1945, en 1948 se crea la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina. En este escenario de posguerra que les estaba describiendo recién, donde los países subdesarrollados exportaban materias primas y los países desarrollados a cambio nos enviaban bienes de capital y manufacturas. Vamos a la siguiente. Bueno, esto es un poco lo que yo trabajé dentro de mi tesis doctoral, porque uno de los planteos que pude defender y consolidar para obtener ese título de doctorado tan preciado, es que desde 1948 hasta 1955, la CEPAL es como una institución dentro de todas las comisiones económicas que se habían creado en el mundo, dependiente de las Naciones Unidas, que había logrado un nivel de ser una usina de producción de ideas que no se habían logrado en las otras comisiones económicas regionales, como África, etc. Entonces se consolida lo que se llama el enfoque centro-periferia con un fuerte liderazgo de Raúl Previch. ¿Por qué pongo en amarillo el golpe del 55, que es el golpe a Perón? Porque bueno, Previch es muy conocido y por todos los que son, digamos, vinculados al pensamiento peronista, nacionalista, es muy cuestionado porque él crea el famoso plan Previch, que es el primer plan donde se busca endeudamiento externo para, digamos, sostener consolidadamente del Estado un déficit que se había producido, que es lo que le ocurre a países como Argentina y otros de América Latina. Cuando uno exporta materias primas, lo que va pasando, vamos a la siguiente filmina, es que las materias primas van con el tiempo cada vez valiendo menos en relación a los productos que son manufactura, y que, ni qué decir en el contexto actual, si lo lleváramos al presente, todo lo que es tecnología de punta, ¿no? Como ahora que estamos pudiendo tener una clase por virtual. Entonces, como les decía, cuando se crea la CEPAL en 1948, lo llaman a Raúl Previch, cuando asume Perón como presidente, se ve como en una suerte, él había sido durante toda la década del 30, había participado del Plan Pinedo de industrialización en la Argentina, y era presidente del Banco Nación. Cuando asume Perón, por supuesto, renuevan la presidencia del Banco Nación y se queda sin trabajo allí.
empieza como un exilio de consultor en otros bancos nación de distintos países de América Latina, y ahí es como que se va latinoamericanizando Previs, ¿no? Entonces llega, lo contrata como el primer, digamos, para que escriba un documento que redacte los problemas que tenía económicos América Latina acerca del desarrollo, concepto de desarrollo muy vinculado a esto, que el desarrollo se va a generar porque nosotros vamos a producir las manufacturas y los bienes de capital y la tecnología para no ser siempre dependientes de los países centrales. Si bien no se utilizaba el término dependiente, bueno, de alguna manera Previs antecede a esa discusión de la dependencia, que la van a ver después, y él presenta un documento que se llama El desarrollo económico de la América Latina y sus principales problemas en La Habana en 1949. Ese documento tiene tanta repercusión en los expertos económicos de los distintos países de América Latina y en algunas instituciones académicas, que lo nombran entonces ya como secretario general de la CEPAL. Vamos a la siguiente. Bueno, él propone en ese documento del 49, que después se publica más adelante como documento de la CEPAL ampliado, porque le hacen aportes de lo que plantea él como enfoque centro-periferia, con datos estadísticos de la época de México, de Chile, etc. Él lo que propone y formula en ese documento del 49 es el enfoque centro-periferia, donde justamente dice, su planteo es que hay una difusión del progreso técnico internacional, por eso no utilizaba el término dependencia, es el término correcto, difusión internacional del progreso técnico, que era muy distinta, con una gran brecha entre los países desarrollados que estaban, si uno hace una generalización, en el norte, en ese momento, estamos ubicando en el escenario posguerra, 1948-1949, de la Segunda Guerra Mundial, también llamados centrales, y los países subdesarrollados a los que va a denominar periféricos. Afirmaba que esas asimetrías entre centros y periferia solo se podían superar si se promovía el desarrollo industrial, o sea, no había desarrollo sino había industrialización, y para ello el Estado tenía que jugar un rol protagónico. Esto le costó a Previs, les digo, sus dolores de cabeza también en la relación de la CEPAL con Estados Unidos, porque incluso hubieron algunos documentos que se produjeron en 1950, 51, 52, donde en vez de utilizarse la palabra programación de la economía, se había utilizado la palabra planificación, y se los objetaban desde Naciones Unidas porque la palabra planificación hacía acordar a los planes soviéticos, porque estaba haciendo una defensa muy fuerte de la participación del Estado en generar políticas públicas para el desarrollo industrial, ¿no? Otra cosa muy interesante que él planteó es digamos, tratar de encontrar una idea que le diera sentido, unidad a la región, ¿no? A América Latina, que estaba marcada por su difundido subdesarrollo. También, cuando desarrolla el enfoque centro-periferia, plantea una visión histórica de largo plazo, es decir, no es que el desarrollo industrial se iba a lograr de un día para otro, es decir, tenían que ser planificado por etapas, y además porque él demuestra, digamos, cómo esa difusión del progreso técnico había sido desigual desde la década de los 80, de 1860 en adelante, ¿no? Hasta el momento que elabora el informe. Con esto confronta, como les decía recién, al saber ortodoxo de los países centrales, y aludió a un término que se llama el deterioro de los términos del intercambio, que ya se los expliqué recién, es decir, cuando las materias primas tienden a valer cada vez menos, y todo lo que es un producto con agregado tecnológico vale cada vez más. Entonces ese intercambio va a ser desigual, y si ese intercambio es desigual, los países que exportan fundamentalmente materias primas tienen que contar con muchos dólares para poder comprar los productos que son de tecnología. Y ese es un dilema, digamos, que marca a muchos de los países latinoamericanos. A la siguiente, Ceci, gracias.
Bueno, esto es como para que ustedes más o menos, después les van a compartir seguramente el PowerPoint, puedan tomar una dimensión para 1913, es decir, esto es antes de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se desarrolla entre el 14 y el 18. Algunos países, por ejemplo, El Salvador, fíjense ustedes, tenía el 79% de lo que exportaba era café. Nos podemos ir a Uruguay, que hoy es un país que se lo está ponderando mucho, exportaba lana. México exportaba plata. Esa era la estructura económica que tenían los países latinoamericanos en ese escenario previo a la Primera Guerra Mundial, y que por la Primera Guerra Mundial y por la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló del 36 al 45, tienen que hacer esfuerzo, porque no le podían mandar los países desarrollados la misma cantidad de manufactura porque estaban en guerra, de poder industrializarse. Argentina, fíjense que el 22% de lo que exportaba era maíz. Y el segundo producto importante en sus exportaciones era el trigo. O sea que éramos un país donde el 40% o 43% de las exportaciones eran totalmente materias primas, sin ningún tipo de incremento o valor agregado. A la siguiente. Bueno, esto es para otros países, qué sé yo, a Brasil, que ese es un dato interesante, porque esta tabla muestra cómo fue variando el valor agregado en las manufacturas. Entonces, entre la crisis del 30 y 1945, si ustedes se fijan, Brasil le agregó un 6% al valor agregado de las exportaciones. Si después lo llevamos en el tiempo, entre el 45 y el 72, un 5%, entre el 72 y el 81, ya baja, y en la década, digamos, finales de los 80, los 90, que ha sido para muchos la década de la implementación en el siglo XX del neoliberalismo, en el marco de un capitalismo bastante hostil, le baja a 1.1. Sigamos con la siguiente. ¿Me van entendiendo bien, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces para más o menos ir cerrando, cuáles son las ideas fuertes de este estructuralismo latinoamericano, es que constituye, digamos, porque esa idea del desarrollo industrial, que lleva, digamos, a pensar que hay estructuras que están mucho más, digamos, en algún sentido más consolidadas y otras que están mucho menos consolidadas. Esto que es el estructuralismo latinoamericano lo arranca Previs, pero después lo continúan los expertos que trabajan con él en la CEPAL, como Celso Furtado, Noyola, Osvaldo Zunkel, Aníbal Pinto, que han escrito mucho sobre el estructuralismo latinoamericano. ¿Y qué compartió el estructuralismo latinoamericano? Porque así fue como se lo denominó, porque bueno, Previs planteaba que habían dos tipos de estructura, una para los países desarrollados, económica, y otra para los países subdesarrollados. La de los países subdesarrollados, sí, tenían que exportar nada más, o sea, la estructura económica estaba centrada en la exportación de uno o dos productos, era una estructura económica bastante homogénea. En cambio, los países desarrollados tenían una estructura más heterogénea. ¿Me siguen bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, voy a ir un poquito más rápido, así que les entusiasma para que podamos hacer un intercambio de preguntas, que es cuando ustedes se ponen en estudiantes activos y es mucho más interesante. Ese estructuralismo latinoamericano tuvo, digamos, como otro elemento muy interesante, es que sostenía que a nivel estructural, digamos, como región, como identidad regional, todos eran subdesarrollados, pero que los caminos, los trayectos de cada país respecto de su subdesarrollo tenía una historia particular, es decir, se vinculaba la historia particular de cada país con la historia global de esa relación entre los países centrales y los países periféricos, entre lo que sería, por ejemplo, que es Europa Occidental y Estados Unidos y la América Latina.
Entonces así se instala lo que se llama el método histórico estructural, que buscaba esas relaciones diacrónicas, ¿no? Buscaba también poder hacer planteos históricos y comparativos, que era muy contrario al método histórico que se utilizaba hasta 1949, 50, 51, 52, que era fundamentalmente sincrónico y que era ahistórico. O sea, el pensamiento económico nunca se lo ponía en contexto de historicidad. Se planteaban las ideas económicas sin ponerla en el contexto histórico, que este es una gran, digamos, un gran aporte que hace Previ y sus seguidores, a quienes nombré, desde la CEPAL. Bueno, como les decía, se abocó entonces el estructuralismo a buscar la especificidad del desarrollo en los países de América Latina. Pasamos a la siguiente. Ustedes tienen un autor en la bibliografía, supongo, todavía obligatoria, que es Ricardo Bielchowski, que él se dedicó a estudiar el estructuralismo cepalino, y digamos, de alguna manera, lo que él plantea es que lo que caracterizó este estructuralismo cepalino, y también llamado, extendido por ser la Comisión Económica para América Latina, estructuralismo latinoamericano, cómo se hacía esa transición de lograr el foco del desarrollo hacia adentro. El análisis económico cepalino, como les decía recién, se basó en un método que era más bien un camino de inducción, ir desde la historia particular de un país, pero anexarla después a la historia general. Y también implicó, digamos, un método de producción del conocimiento donde digamos, incorporaba el comportamiento de los agentes sociales, porque no solo se tenía en cuenta el Estado, sino también a otros actores o agentes que participan del proceso productivo, como son, por ejemplo, los empresarios industriales, ya sea de nivel nacional, después más tarde, más en los años 60, se va a ir incorporando la mirada de lo transnacional, y las trayectorias de las instituciones. Seguimos con la siguiente. ¿Qué impacto dejó la CEPAL con, digamos, haber impulsado ese estructuralismo latinoamericano, que la piedra angular de ese estructuralismo latinoamericano es el enfoque centro-periferia? Bueno, que se gestó una retórica, es decir, un discurso acerca del desarrollo, muy sustentado en esto de que para no ser países periféricos o subdesarrollados, que se utilizaba como sinónimo, teníamos que lograr la industrialización vía apoyo, planificación estatal. Por eso se promovió una industrialización programada, se elaboraron informes, documentos con sistematización de datos. Hasta hoy la CEPAL sigue siendo un organismo relativamente confiable en la región por la producción de datos económicos. Implementó cursos de capacitación para, digamos, para los expertos, digamos, de los distintos bancos centrales o de las áreas que trabajaban. En algunos países ya se habían creado ministerios de desarrollo, de producción. Impulsó también, ya después, en la segunda mitad de la década del 50, empieza sobre el final de esa década, empieza a promover la integración regional y fomentó las misiones técnicas, es decir, que se pudieran formar los especialistas de distintos países en la propia CEPAL en Santiago de Chile, al comienzo, pero después también llevan los cursos a los distintos países latinoamericanos. La otra. Bueno, esta es una de las gráficas que yo construí en la tesis doctoral, que muestra cómo, si ustedes se fijan, en azul dice curso básico y en rojo curso intensivo. Es decir, hasta 1955, que fue cuando se produjo lo que yo les dije, hubo como una irrupción allí, porque Previ, que era tan prestigioso a nivel de la CEPAL, había como todo un halo por lo que había generado ese enfoque y el impacto que había tenido, al haber participado con el plan Previ, con la dictadura que había derrocado Aramburu, que había derrocado a Perón, perdió esa magia, se le empezaron, digamos, a ir de a poco los principales expertos que trabajaban con él,
el caso de Celso Furtado, de Noyola. Noyola, por ejemplo, se va a participar posteriormente, unos años, cuando ya se instala en 1959 la Revolución Cubana, y va a morir trágicamente en un avión. La CEPAL, como yo les decía, formaba a estos expertos de la economía de América Latina, y daba lo que se llamaba un curso básico. Si ustedes se fijan, hasta el golpe de Perón era centrado fundamentalmente en Santiago de Chile, porque se daba en Santiago de Chile ese curso básico, pero después, como les dije, lo extienden a los países latinoamericanos y va creciendo la cantidad de expertos que van conformando, digamos, van formándose con las misiones técnicas, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, este sería como el cierre, la conclusión de esta clase, para que después ustedes me puedan hacer preguntas y podamos dialogar. Les voy a leer una cifra de ese primer documento que lo vuelve tan famoso, ya publicado por la CEPAL, ¿no? Yo he puesto CEPAL Previs porque es el que él plantea en 1948 en la reunión de La Habana, y después, por el impacto que tiene ese documento, logra ser en 1949 secretario general de la CEPAL. Dice, son bien conocidas las dificultades que se oponen en Latinoamérica a una tarea de esta naturaleza. Yo les he puesto allí, entre barras, eso es como un agregado mío, la tarea de esta naturaleza es industrializar. ¿Acaso la principal de ellas sea el número exiguo, es decir, poco, de economistas capaces de penetrar con criterio original en los fenómenos concretos latinoamericanos? Fíjense que estaba planteando esto en el 48-49. Estaba pensando que teníamos que formar a nuestros economistas con una visión diferente a la del pensamiento neoclásico, donde se apostaba a la libertad de mercado y no a la intervención del Estado con programas de planificación para la industrialización. Entonces voy a retomar la cita, dice, ¿acaso la principal de ellas sea el número exiguo de economistas capaces de penetrar con criterio original en los fenómenos concretos latinoamericanos? Mal podría pretenderse, en verdad, que los economistas de los grandes países, estaríamos aludiendo a los países centrales, embargados en muy serios problemas propios, porque habían salido también de la posguerra, se crea en Europa, por ejemplo, el Plan Marshall para la reconstrucción, vayan a dedicar preferentemente su atención al estudio de nuestros problemas, y de los problemas latinoamericanos. Concierne primordialmente a los propios economistas latinoamericanos el conocimiento de la realidad económica de América. Ese Previs que es tan denostado por el Plan Previs y después por su participación con ese Plan Previs en 1955 en el golpe a Juan Domingo Perón en la Argentina, creo que, bueno, que es muy interesante rescatarlo, y se lo dice alguien que para poder hacer la tesis, Fernanda podría hacer algún comentario, aportar más de lo que yo he explicado, y para ponerle un poco de humor, porque les viene bien a los chicos. Me costó bastante leer toda la obra de Previs y demás, porque bueno, yo tengo una formación política de muchos años peronista, entonces bueno, era difícil poner la objetividad científica entre el objeto de estudio, Previs, la CEPAL y demás, pero bueno, después me fui enamorando más que el propio Previs de sus expertos, de Celso Furtado particularmente, que me parece el más bello de todos, porque bueno, él generó un libro que se llama La dialéctica del desarrollo, después del golpe al Goulart en 1964 en Brasil, que es el primer golpe al que hay que prestarle atención en América Latina, porque marca un antes y un después muy fuerte, para poder entender la sociología de las ideas. Creo que es un dato histórico clave. Así que bueno, fue un esfuerzo poder tomar esa distancia objetiva. Sin embargo, me enamoré tanto del tema de la tesis porque siempre me había gustado desde estudiante como ustedes en la universidad, el planteo de los centros y las periferias,
que tiene un componente también que se puede esbozar territorialmente. Yo en mi profesión de origen soy geógrafa, y bueno, yo había trabajado y autodidácticamente, les diría, leía mucho autodidácticamente, más de lo que me daban en la facultad. Textos sobre, en Argentina, Alejandro Rosman, que es un economista regional, y él planteaba ya en los años anteriores, digamos, al golpe del 76, que en Argentina había como una región, que era la región pampeana, que era la gran exportadora, y el resto de las provincias con economías regionales dependían bastante de esa región pampeana, que era la que tenía vocación exportadora. Bueno, ahora sí me gustaría entonces que puedan hacer preguntas y además que Fernanda agregue comentarios a lo que yo he explicado. Gracias, Eli. Yo creo que sería un buen momento por ahí para recorrer el desarrollo que has hecho y sobre todo algunos de los conceptos que transmitiste, así que me parece importante primero ver si tenemos dudas, comentarios, cualquier tipo de duda conceptual. Por ahí conviene, Ceci, que vuelvas a compartir, por si tenemos que volver atrás, ¿viste? Y una aclaración importante, en 2 minutos, recuerden que se nos acaba el hechizo y cierra Zoom y hay que volver a entrar con exactamente el mismo link, ¿sí? Te digo, Eli, porque estamos con el Zoom limitado, ¿no es cierto? Sí, lo sé, estamos todos igual. Exacto. Creo que puede ser interesante mientras vemos si algunos chicos o chicas tienen dudas. Y, por ejemplo, Eli, si pudieras volver sobre la idea de la industrialización. Mira, Ceci, volvete unas 2, 3 diapositivas para atrás. Ah, se fue. No importa si no está el PowerPoint. ¿Qué querés que desarrolle fundamentalmente de la Claro, a nosotros nos va a venir muy bien ahora si centramos, sobre todo estas clases más breves, viste, tratando de sintetizar al final algunos conceptos y concretamente por qué la industrialización era un proyecto tan fuerte para la CEPAL, ¿no? Si hiciéramos una pregunta con ese nivel de simpleza. Y, ¿por qué fue tan fuerte? Porque lo que, digamos, al haberse latinoamericanizado Previ, que fue el gran impulsor, está en el cuadro, mira, en la tabla anterior, no sé si esa tabla, la primera, la que es de 1913, o esta misma también, que va mostrando en términos históricos, pero la de 1913, yo creo que esta tabla es la clave de poder entender. Previ plantea los términos centro y periferia. Pero para mostrar justamente no tengo yo ahora acá otra tabla, pero si ustedes compararan, por ejemplo, Bolivia, miren, en 1903, antes de la Primera Guerra Mundial, el 72% de lo que exportaba era estaño. Bueno, hoy Bolivia es un país estratégico por el litio, ¿no? Te interrumpo, Eli, porque se va a cortar y se nos va a cortar la inspiración. Ya me parece que queda menos de 1 minuto, así que si quieren volvemos con el cuadro 1 y todo, pero salgamos y volvamos a entrar todos al mismo link, ¿les parece? Fernanda, no estoy segura Sí. que se corte porque algo me preguntó en la pantalla y no sé si se extendió. Ay, ojalá, entonces A ver, esperemos, porque ahí esperemos dice a ver menos de 1 si... minuto. si- Ojalá, ojalá. Sí, no parece estar terminándose. no sé si fue un pase mágico o finalmente se va a cortar. No, no, porque ya pasó el minuto. Sigamos.